Indudablemente felicito la iniciativa de SOS Telemedicina por esta promoción de la salud, ya que básicamente tenemos que la mortalidad materna, pues ya están viendo todas las cifras, cómo es asombroso el impacto que causa en la sociedad. Ya de sobra está decir esta diapositiva en donde nos muestra las tasas de mortalidad materna por 1000 nacidos vivos, en donde vemos que en Latinoamérica oscila entre un 20 y un 99 por 1000 nacidos vivos, una cifra todavía alarmante y que no dudo que haya un subregistro en tales cifras. Indudablemente lo ideal es la prevención, como lo decían los expositores anteriores, a nivel del control prenatal, a nivel de la identificación del alto riesgo, pero todavía no llega la paciente en el trabajo de parto. No llega ese momento en donde con una atención adecuada podemos lograr disminuir estas tasas de mortalidad, porque en muchos países, si no sabemos atender ese parto, en pacientes que ya vienen con un hándicap de una consulta prenatal irregular, de un control inadecuado, si no sabemos por lo menos manejarle bien su momento de parto, incrementa más esas cifras de mortalidad. Bien, me he planteado como objetivos entonces definir primero el término del trabajo de parto, describir las etapas que componen ese trabajo de parto, facilitar el abordaje, algunos tips que le vamos a dar para facilitar el abordaje de la paciente, destacar la importancia de esta herramienta que tenemos actualmente, que se ha reactivado actualmente, como es la elaboración de un partograma, y resaltar los puntos básicos de actuación como médicos generales, porque no todos tampoco tienen acceso a la atención especializada, como médicos generales, que no incrementemos por maniobras inadecuadas esta cifra de mortalidad en lo que he llamado, como dijo el doctor Luis Pérez, esa violencia institucional. Si vamos a una definición, el trabajo de parto es el periodo que se extiende desde el inicio de las contracciones uterinas efectivas hasta la expulsión de la placenta. Y como lo ven allí, está dividido en 3 etapas básicas. La primera, dilatación y borramiento; la segunda, el periodo expulsivo; y el tercero, el periodo del alumbramiento. ¿Y qué son contracciones uterinas efectivas? Porque durante todo el embarazo van a encontrar que se van a presentar contracciones tipo A, tipo B. Es normal, es una fibra muscular que se está distendiendo. Toda fibra muscular que se distiende tiene tendencia a la contracción. ¿Cómo reconocemos que es la contracción del inicio del trabajo de parto? Porque son contracciones rítmicas, regulares, de incremento gradual. Se localizan, la paciente lo refiere, dolor en la espalda irradiado hacia el área hipogástrica, hacia el abdomen, que no revierten y lo más importante, que son capaces de crear un cambio cervical. Esta es la parte del evento dinámico. ¿Y qué tiene como finalidad? Llevar este evento mecánico, el paso del producto a través del canal de parto, como lo ven siempre con ese surfista allí. Pero esto cumple un papel pasivo, ese surfista cumple un papel pasivo. No, para poder gozarse esa ola, como ustedes lo ven allí, necesitamos que el producto colabore teniendo un tono fetal. Si no hay un adecuado tono, por ejemplo en los prematuros, pueden ocurrir distocia de lo que es el mecanismo de parto. La morfología cefálica con un tamaño adecuado, cefálico, que permita su transcurso, porque vamos a hablar hoy del parto normal y cefálica de vértice, que siga su transcurso a través de ese canal de parto. Pero también la ola tiene que ser buena, el túnel de la ola, para que se vea como en esa fotografía ahí, debe haber una pelvis adecuada, una morfología pélvica que permita el paso o el transcurso de ese producto a través de sus diferentes diámetros, y aún más importante, la correlación que tienen estos dos en la ocupación de espacio. Debe haber un grado de llenamiento para que la fuerza contráctil haga el efecto y lleguemos al feliz término del parto por vía vaginal. Pero no llega así la paciente. ¿Qué vamos a hacer con ella? A la sala de emergencia, está en su primera guardia de interno de posgrado. Básico, como lo decía el doctor Luis Pérez, estos 3 pilares sustentan ese primer abordaje que debemos tener en la paciente en esa consulta que ya se nos presenta en la sala de parto con contracciones. La entrevista. El 60% de los datos para un diagnóstico los puede entregar la paciente si le sabemos llegar humanamente en lenguaje sencillo para sacar nuestra información científica. Vamos indudablemente a indagar sobre aquellas características de la contracción para diferenciarlo si es un trabajo de parto falso o verdadero. Identificación de los factores de riesgo. Si no trae una historia clínica elaborada previamente, lo podemos en lenguaje sencillo identificar allá.
cómo ha sido, si tuvo o no un control prenatal y condiciones asociadas, porque también establecemos un pronóstico si ese parto nos representa, ese trabajo de parto, un trabajo de parto normal, o ya también dentro de ese segmento de trabajo de parto clasificarlo como un parto que puede ser riesgoso para esa paciente y tomar previsiones en consecuencia. El examen físico no es un abdomen gestante, la paciente no es un abdomen. La paciente es alguien integral que necesita un examen físico general para evidenciar factores generales que puedan impactar sobre ese proceso de parto. Indudablemente, ahora sí, el examen obstétrico con el adecuado examen de la estática fetal que nos permite contestarle a esa paciente cuál sería la principal pregunta de una paciente cuando llega con sus contracciones. Doctor, ¿voy a poder parir o no voy a poder parir por vía vaginal? La estática fetal, el saberla, el dominarla, el escudriñarla, es un capítulo aparte, pero ustedes pueden darle parte de la respuesta escudriñando bien estos parámetros. La dinámica uterina esencial, si no hay buen motor, no se forma esa ola tan maravillosa que ustedes veían allí, necesitamos y no va a avanzar ese surfista hacia su meta final. El estado fetal, mediante la frecuencia cardíaca fetal, la relación de la frecuencia cardíaca fetal con las contracciones y el tacto vaginal. El tacto vaginal, porque solo algunas excepciones no debemos hacer un tacto vaginal, como los sangrados que se presentan en ese tercer trimestre por placenta previa, ¿bien? Pero debemos hacer un examen en una paciente que no tiene un sangrado, que no requiere, estamos hablando del bajo riesgo, el examen adecuado de la pelvis en ese momento, el estado del cuello con la dilatación y borramiento y la estación o el avance de la cabeza fetal. Muy bien. Llega la paciente, entonces, ¿en qué estadio nos está llegando? Vamos a atenderla en ese primer periodo. Pero ese primer periodo de dilatación y borramiento también tiene dos fases. Y el ingreso sería ideal realizarlo en el momento en que esa paciente tenga a 3 a 4 centímetros, porque se dice que antes de 3 a 4 centímetros está en una fase llamada fase latente. Y va a pasar, como ustedes lo ven en esta curva, va a pasar un tiempo casi de 8 horas hasta que se logre esa dilatación. Claro, esto sería en los medios de salud adecuados. A veces no nos podemos dar este lujo en una paciente que ni ha asistido a un control prenatal y nos llega y a veces tenemos que dejarla con 2 o 3 centímetros porque representa un riesgo. Pero en un parto normal este sería el momento ideal, porque tendrían 8 horas en una paciente que ya siendo hospitalizada va a asociar eso con su tiempo de trabajo de parto y que hasta mentalmente va a sentir un agotamiento, y ni se diga el obstetra que también está controlando o el equipo de trabajo que está esperando ese parto. Entonces, el momento ideal es en la fase de aceleración de ese primer periodo, como lo tienen acá. Aquí está representada la dilatación, 2, 3 a 4 centímetros, y vean cómo ingresa ya aquí en la fase de aceleración esa dilatación. Bien, entonces, ¿qué parámetros vamos a evaluar en ese trabajo de parto? Signos vitales, el control de la dinámica uterina en frecuencia, intensidad y duración, el control de la frecuencia cardíaca fetal, evidenciar a través de ese cuidado de la fase de dilatación y el borramiento los cambios cervicales y qué progresión tiene el polo fetal. Esto, ¿con qué intensidad? Idealmente es hacerlo con una intensidad horaria, con excepción de los tactos vaginales, que excesivamente realizados o sin las medidas de antisexia adecuadas pueden condicionar a una infección posterior en esa paciente o una infección puerperal. ¿Qué recomendaciones pudiera dar para el cuidado de esta etapa? Cateterizar una vía, permitir la deambulación. Es increíble cómo la gravedad nos ayuda a que ese parto progrese. Si dejamos una paciente completamente acostada en una cama, nuestras salas de parto a veces no están diseñadas para eso, en donde el parto es un proceso natural. La paciente debería caminar, debería ser inventada o por lo menos adoptar posiciones antálgicas. Es importante el monitoreo intermitente. ¿A qué me refiero? Si hay electrónico, que sea con medios electrónicos del control de la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica uterina. Pero en donde tenemos seres humanos que pueden poner, que diagnostican una contracción bien y pueden establecer ese cuidado de 10 a 20 minutos cada hora de la dinámica y del foco fetal, también es válido para detectar algunas complicaciones. Evitar la posición de decúbito supino. Esta es una posición que altera la circulación de retorno hacia el corazón y altera la perfusión placentaria y que puede tener su impacto posterior en el pronóstico fetal. El soporte emocional, muy importante dentro de todo ese cansancio que tienen las guardias, dentro de toda la cantidad de problemas. No debemos olvidar que es un ser humano vulnerable y que para nosotros, para ellas, nosotros deberíamos ser su principal aliado. Sabemos que a veces la dinámica del trabajo no lo permite, pero nos los tenemos que reflexionar siempre, que nunca lo olvidemos,
y si no lo estamos haciendo, retomarlo porque es parto. Y dos puntos controversiales que no podemos discutir aquí, la analgesia y la amniotomía o ruptura de membrana. Pero esto debe ser documentado y tal vez este es uno de los instrumentos más importantes. Esto aprobado de hace mucho tiempo, diseñado por Friedman, pero ahorita modificado por OPL, por el CLAP, por la OMS, la elaboración de un partograma. Un partograma que es una hoja sencilla que nos permite evaluar tanto aquellos parámetros que acabo de decir, generales de la mujer, pero también nos permite establecer lo más importante, esto, una bitácora de vuelo. Este es un documento que queda legalmente y que nos puede amparar muchas conductas que tengamos que tomar cuando haya anomalía. Solamente, porque esto también es otro capítulo, aquí estoy valorando con esta línea de puntos, estamos elaborando la bitácora de vuelo que debería tener el paciente. Esto se elabora en el momento del ingreso y nos guiamos por ya parámetros establecidos de duración de las diferentes etapas hora a hora. Nosotros, sabiendo ya que esta paciente debería seguir esta curva, elaboramos en nuestros exámenes horarios y en nuestros exámenes de tacto vaginal periódicos, establecemos la curva que va desarrollando la paciente, que está en la línea continua, que tienen allí de color azul. Si esa línea no se parece mucho a lo que teníamos programado, o la decusa o se atrasa más de 2 horas, pudiéramos estar presentes ante una distocia o nos hace necesario tomar factores correctivos para mejorar el curso de ese trabajo de parto. También es importante valorar en toda esa dinámica que el producto en esos estadios o en ese periodo de dilatación y borramiento vaya descendiendo. El descenso es mucho menor en las primeras etapas y mucho más acelerado ya en la etapa del expulsivo. Pero es importante también dentro de esta valoración. Y como les dije, esta carta también incluye, este partograma, incluye, como tienen en la parte inferior de la diapositiva, verificación de tensión arterial, verificación de la posición materna, del pulso, de la frecuencia, de todos los parámetros generales. ¿Y qué nos sirve? ¿Qué ha demostrado la evidencia? Esto lo encontré en la última revisión de Cochrane, que es la que realiza los metaanálisis de los principales trabajos de investigación, y pareciera pasmoso encontrar ese resultado que ustedes ven en las conclusiones de los autores. En función de los resultados de esta revisión, no es posible recomendar el uso rutinario del partograma. Eso es una realidad estadística de trabajos en papel, ¿bien? Pero cuando analizamos más a fondo esta premisa, me encuentro con esto. Esta es una tabla de análisis del número de cesáreas que se realiza, vamos a decirlo muchas veces injustificadamente, durante el proceso del parto en pacientes. Véanlo aquí, cómo favorece, abajo aquí de esta línea, favorece el partograma el menor número de cesáreas en relación con no elaborarlo. Ya per se la cesárea es una condición mórbida. La manera natural de tener un bebé es el parto vaginal. No vamos a ser obstinados en poner a parir todas las pacientes, pero la cesárea como cirugía mayor tiene indicaciones precisas y tiene a su vez mayores complicaciones. Los índices hemorrágicos, los índices de sepsis son mayores. Por eso deberíamos tener una buena indicación, y el partograma nos representa una herramienta que, además de instruirnos en el momento en que tengamos que tomar decisiones, las estamos justificando también como debería ser. Tiempo de juego. Segundo, expulsivo. La atención de la segunda etapa del expulsivo. Vamos a hacer pasar un vehículo. Este es nuestro surfista con los diámetros que está ofreciendo para pasar por el canal. Aquí vamos a hablar del parto encefálica de vértice, en donde el diámetro guía es el suboccipito bregmático, que lo tienen allí con la cabeza flexionada, pero también está el paso del diámetro biparietal y del biacromial. ¿A través de qué? A través del canal de parto. Un canal de parto que ofrece 3 estrechos para ser franqueado. Y en este video les voy a ejemplificar lo que justifica los diferentes movimientos fetales. Vean cómo el paso por el estrecho superior requiere que esa cabeza se acomode y descienda. El paso por el estrecho medio, cuyo mayor diámetro es anteroposterior, hace que esa cabeza rote. Y el paso por el estrecho inferior hace que se expulsen de flexión, porque la mayor abertura también es anteroposterior. Esto ha sido esquematizado hasta la saciedad en esos tiempos que ustedes tienen del trabajo de parto.
acomodación en flexión de la cabeza, descenso y encajamiento, rotación interna, desprendimiento de extensión y rotación externa o restitución, correlacionada con los tiempos que deben tener los hombros. Es como quien avanza los vagones de un tren. Si la cabeza me está en movimiento porque se presenta ante la pelvis así, los hombros tienen tendencia a seguirlo. Y por último, desprendimiento. ¿Qué tips damos para esta fase 2? Para la atención de lo que es el periodo expulsivo. Ya cuando se logró la dilatación, debe haber un vaciamiento vesical y o rectal, idealmente no instrumentado, posición materna adecuada, vuelvo y hago ese énfasis, el pujo, enseñar a la paciente a pujar con la contracción, y cuando tenga el pujo voluntario es cuando haya una dilatación completa, no antes porque condiciona distocia, la respiración y la conservación de la oxigenación entre contracciones, analgesia y anestesia, que es un punto controversial, la episiotomía selectiva, ojo con eso, una práctica que se hizo durante años en la obstetricia como una ley, es ahorita cuestionada y debe ser realizada electivamente, la protección perineal, la muy delicada tracción en el momento de la salida de los hombros con aplicación de 10 unidades de oxitóxico intramuscular a esa paciente para evitar complicaciones hemorrágicas en el posparto inmediato, el pinzamiento del cordón al minuto, entre 1 minuto y 3 minutos, y el apego precoz, importante para el contacto emocional. Rápidamente, ¿por qué la episiotomía no? Vean aquí un estudio que hizo la doctora Elena Figueira y que la acompañamos para una publicación en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Vean cómo, cuando comparamos los grupos de poblaciones entre episiotomía rutinaria y selectiva, no hubo cambio en lo que queríamos evitar, los desgarros perineales de tipo 3 y 4 en este tipo de pacientes. Entonces no se justifica hacerla en todas, porque al hacer una episiotomía ya usted está induciendo un desgarro de tipo 3 y 4. Aquí tienen una maniobra muy importante en este corto video, cómo sin episiotomía sale esa cabeza fetal expulsada y cómo la depresión del periné adecuadamente puede evitar esos desgarros genitales. Pero esta diapositiva es más alarmante y casi que me lleva a cuestionar muchas cosas, o al suicidio, vamos a decir. Cuando veo que en este estudio comparativo de los partos atendidos por parteras comparados con los residentes, bueno, siempre tiene la culpa el residente, recuerden eso, y comparado con el especialista, resulta que los especialistas salimos muy mal en lo relacionado al desgarro del canal de parto blando del esfínter anal cuando nosotros hacemos la tensión. Básicamente, ¿por qué? Porque como sabemos y creemos que sabemos, queremos intervenir mucho en el parto. Esto tiene otras cosas para averiguar, también atendemos pacientes de más alto riesgo, pero esto es una de las características que debe tener el obstetra. La preparación suficiente, pero la tranquilidad suficiente para que los procesos fisiológicos se cumplan. Y por último, en la etapa del alumbramiento, es básico ya pensar, es en la única parte en donde dejamos esa pasividad y esa tranquilidad con alarma. No digo que no vamos a hacer nada, pero esperemos, si no se cumple el proceso fisiológico, lo imitamos. Pero el alumbramiento, que debe ser activo, se debe hacerse siempre en una relación. ¿Qué es el alumbramiento activo? Ya pusimos las 10 unidades de pitocin allá intramuscular cuando salieron los hombros, eso nos ayuda. Y segundo, realizar una muy suave tracción del cordón con una presión suprapúbica en sentido cefálico para que salga esa placenta. ¿Por qué? Porque está bien demostrado la disminución de la mortalidad por hemorragia posparto con esta maniobra. Una maniobra sencilla que ustedes deben hacer. Eso sí, hay que familiarizarse con la práctica, hay que leer mucho y hay que ver mucho. Como conclusiones entonces de los objetivos planteados, la fase activa determina el inicio del trabajo de parto, la paciente es un ser humano integral y no un abdomen gestante, las etapas del trabajo de parto son dilatación y borramiento, expulsivo y alumbramiento, el partograma facilita el análisis del evento y decisiones razonadas. Toda intervención obstétrica de etapa 1 y 2 debe ser razonada e imitar al evento fisiológico. El manejo activo del alumbramiento reduce las hemorragias y complicaciones. Y quiero que vean este video en donde indudablemente vean lo bello que es el momento del parto. Es una unión emocional familiar que nos derrite a todos esa transmisión, ¿bien? Pero vean a veces como este acto tan bello, como lo ven allí, de esa unión familiar, a veces se puede transformar en una catástrofe por una mala maniobra obstétrica.